Estuvimos dialogando con el médico veterinario de Tandil, Horacio Pesi. Él trabaja en el laboratorio Biogénesis Bagó y dialogamos de esta enfermedad que se da sobre todo en invierno, que son las parasitosis gastrointestinales. Así que vamos a escuchar qué decía el doctor Horacio Pesi para Aire de Campo. Bueno, la exposición, como siempre, nosotros, como vos bien dijiste, siempre acompañamos este tipo de eventos. La verdad, no nos ayuda mucho el tiempo, como podés ver, pero siempre está bueno, hay buena concurrencia, la gente acompaña, las cabañas también, buen número de animales, así que en líneas generales, a pesar del tiempo, como dije anteriormente, estamos conformes. Bueno, y bueno, yendo a tu especialidad, ¿no? Sos técnico de esta importante empresa de tecnología medicinal para los animales. Estamos en una época donde se producen algún tipo de enfermedades y ¿de cuál vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, la idea era dejarles un mensaje respecto de lo que es la problemática de los parasitosis gastrointestinales, básicamente en recría bovina, época de destetes. ¿Qué consejos o qué prevenciones habría que tener? Bueno, a ver, la parasitosis gastrointestinal está originada por 4/5 géneros de lombrices, ¿sí? Con diferente capacidad de producir enfermedad, algunas más virulentas que otras. Lo que habría que realizar en estos casos, y desde Biogénesis siempre tratamos de inducir al veterinario a realizar el diagnóstico. O sea, todo sobre la base del diagnóstico. No ir más allá en un tratamiento si no tenemos la información sobre lo que estamos tratando. Dicho esto, la idea es, hay diferentes pruebas, hay pruebas muy económicas, muy rápidas, como puede ser un HPG. Un HPG son siglas que significan huevos por gramo de materia fecal, huevos de estos parásitos. Entonces, realizamos, es un método muy fácil, se recuperan 10 muestras de un lote. 10 muestras no es el 10%. Pueden ser lotes de 100 animales, lotes de 1000 animales, se recuperan 10 muestras frescas, se envía al laboratorio en 24 o 48 horas, tenemos el resultado muy económico y nos da una idea de cuál es la situación desde este punto de vista, desde el punto de vista de la parasitosis, de ese lote. Antes que aparezca el problema. Exactamente, nos da información de cuál es la carga parasitaria que tiene ese lote. Que en definitiva vamos a saber cuál es la carga o cuál es la infectividad de esa pastura que se le está brindando, ¿sí? En función de eso, sí, esto lo va a determinar un veterinario, pero si el diagnóstico es que el conteo es alto en función de la época, en función del clima y demás, de huevos por gramo de materia fecal, o sea, el resultado del HPG, vamos a realizar un tratamiento. Y ahí veremos cuál es la droga que determina el veterinario, o la molécula que determina el veterinario, para aplicar a ese lote y de ahí hacia adelante ir con chequeos progresivos. La pregunta que te hago es si un productor se da cuenta bastante tarde de esta problemática. ¿Existen medicamentos para cuando ya el animal está muy infectado? Mirá, la realidad es que cuando el productor ve la clínica de la parasitosis, estamos tarde. Claro. Con lo cual, cuando el veterinario determine justamente un tratamiento, vamos a eliminar la parasitosis, ¿sí? Pero no nos olvidemos que este tipo de parásitos generan, digamos, lesiones en el estómago del animal, que son, o sea, son reparables, o sea, se genera un tejido cicatrizal en esa zona, pero esa zona también queda afuncional, con lo cual, en millones de picaduras, ¿sí?, nos queda un gran porcentaje de esa mucosa gastroentérica afuncional. Por lo tanto, la nutrición que reciba el animal no va a ser
la ideal. Por lo tanto, ese animal siempre va a perderse de ganar kilos. O Sí. sea, ¿qué quiero decir con esto? Un animal sano, en determinado momento, con una nutrición ideal, va a tener un determinado quilaje. Un animal enfermo, con la misma nutrición, que haya justamente sufrido esta parasitosis, se haya tratado, la hayamos eliminado, producto de esas lesiones, puede llegar a tener hasta 20 kilos menos, 25 kilos menos, y en algunos casos hasta la muerte de los animales se produce cuando la parasitosis está instalada y llegamos tarde. ¿Y entre qué tiempo y qué tiempo del animal hay que estar atento a esta enfermedad? Bueno, como te decía anteriormente, están los destetes, ese es el momento de hacer HPG. Ahí es justo el momento. Se desteta, se espera una semanita y se hace un HPG en el lugar donde van a estar los animales. Y en función de eso, determinamos o no un tratamiento. Si el conteo es bajo, bueno, cada 40 días, 35 días, de vuelta, en función de la pastura que se le está brindando, en función del tiempo, en función de la temperatura. O sea, hay varios factores que intervienen acá. El veterinario va a determinar cada cuánto hacer un chequeo a través de un HPG. ¿Sí? Este HPG también, digamos, esta enfermedad, ¿se da cuando ya la temperatura comienza a subir, los días son más largos o es bien típica de invierno? Es típico de otoño-invierno. Típica de otoño-invierno. Y se va acentuando cada vez más en la medida que vayamos ingresando cada vez más al invierno. Claro. Con ¿Sí? más heladas. Claro, el animal come más abajo, más posibilidad de levantar larva, tiene un ciclo, ¿sí? El parásito de huevo a adulto que dura aproximadamente entre 17 y 20 días, ¿sí? Desde que es larva hasta que llega adulto y está en condiciones de poner huevo nuevamente. Entonces, de ahí los chequeos periódicos para ver en qué situación está el lote. Entonces, lo que recomendamos es cada 35 o 40 días hacer chequeos. Cuando digo chequeos, realizar HPG a los lotes. Muy sencillo de hacer y muy rápido el resultado y muy económico. ¿Sí? Y una cosa muy importante que se determina o que podemos obtener a partir de esos chequeos es no usar drogas que no corresponden, ¿sí? O no usar drogas si todavía o aún no es necesario un tratamiento. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos ante un problema de resistencia muy importante de este tipo de parásitos a ciertas drogas, ¿sí? Que son los antiparasitarios de mercado. Entonces, de esta forma, nosotros lo que favorecemos o lo que evitamos es que la resistencia se acentúe cada vez más. No desparasitar animales si no tenemos un diagnóstico.